Muy buenas noches. Les habla el profesor de física. En esta ocasión vamos a desarrollar, ¿no?, el temita muy importante de magnitudes físicas 2. Capítulo 3, selección 1. Muy bien, jovencito. Acuérdense la clase anterior, magnitudes físicas 1. Y estamos con magnitudes físicas 2. ¿De qué trata esto? Vamos a ver. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya. Acá tenemos. Trata sobre las magnitudes físicas derivadas. A ver, ¿qué cosa es? Dice, son aquellas magnitudes, o sea, todo aquello que se puede medir, que están en función de las magnitudes fundamentales. Ya, profe, eran 7. Sí, acá están, fíjate, las 7. En función de ellas dice que están. Como por ejemplo el área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza y energía. Explicándolo para que me puedas entender mejor, nosotros hemos estudiado estas 7 magnitudes fundamentales, ¿no? Eran longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, temperatura, cantidad de sustancia, y cada uno con su unidad, ¿no? Metro, kilogramos, segundos, amperios, candela, Kelvin y mol, y cada uno con su símbolo. Si nosotros unimos 2 o 3 o varias de ellas, ¿qué va a suceder? Van a salir unas magnitudes llamadas derivadas, ¿sí? Por ejemplo, si acá yo digo área, ¿qué unidades fundamentales he utilizado? Muy bien. Tú te recordarás, jovencito, que el área, ¿no?, viene a ser, pues, la multiplicación de una longitud por otra longitud. Te explico acá. Si yo multiplico una longitud por otra longitud, me va a salir metro cuadrado. ¿Pero por qué, profe? Porque la longitud en que se mide en metros y la otra longitud en metros. Y metros por metros me sale metro cuadrado. Y el área ya viene a ser una magnitud derivada, porque ya tiene 2 fundamentales, ¿sí? O sea, solamente hay que hacer combinaciones con ellos para que nos salgan las magnitudes físicas derivadas. Un ejemplito más. Volumen. Si nosotros queremos hallar el volumen de un cubo, tendríamos que multiplicar su largo, su ancho y su altura. Pero el largo viene a ser una longitud, ¿verdad? El ancho también viene a ser otra longitud. Y la altura también viene a ser otra longitud. Pero la longitud se mide en metros. Y esto en metros. Y el otro en metros. Entonces, ¿qué me va a salir? Metro por metro por metro, metro cúbico. ¿Eh? Es así como se han generado todas estas magnitudes derivadas, ¿no? Hay un montón, estas son solo algunas. Densidad es masa entre volumen. Ojo, masa se mide en kilogramos, volumen ya sabemos, metro cúbico. Velocidad o rapidez es distancia entre tiempo, pero la distancia es una longitud, sí, por lo tanto es metros por segundo. Esta rayita se lee por, mucho cuidado. Aceleración. La aceleración viene a ser, jovencito, la diferencia de velocidades entre el tiempo. Si ya tenemos la velocidad que es metros por segundo y lo dividimos todavía entre el tiempo, nos va a salir metros por segundo al cuadrado. La rapidez angular, que vienen a ser radianes por segundo, que viene a ser el ángulo barrido, ¿no? En este caso ya no es longitud, sino el ángulo entre el tiempo que se ha demorado en barrer ese ángulo. La fuerza está dada en Newton, joven, en Newton, ¿no? La fuerza, si algo
estamos jalando, por ejemplo, ¿no? Un carro o estamos jalando de repente una caja, tendremos que dar la respuesta en Newton, ¿cuánto vale? El trabajo y la energía está dada en Joule, en J, es su símbolo. La unidad se llama Joule. Potencia, la potencia está en watts, cuyo símbolo es W mayúscula. Para la presión se utiliza el pascal. ¿Y cuál es su símbolo? El PA. La carga eléctrica también es considerada como magnitud física derivada, cuya unidad es el coulomb, ¿no? Cuyo símbolo es la C mayúscula. La frecuencia viene a ser la inversa del periodo que se mide en hertz, Hz. Tenemos el voltaje, que se mide en volt, símbolo V. Esto lo pueden ver pues en sus celulares, en los cargadores, el voltaje, ¿no? La resistencia eléctrica se mide en ohm y esto viene a ser su símbolo. Muy bien, jovencito, entonces recuerda, si yo voy a combinar las fundamentales, me van a salir las derivadas. Muy bien, jovencito, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a ver qué dice. Ahí está, muy importante. Hay dos magnitudes físicas auxiliares. Ya entonces hasta acá hemos visto las magnitudes fundamentales, las magnitudes derivadas, y ahí se añaden unas magnitudes físicas auxiliares. Justamente esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Sobre un ángulo barrido en un cierto tiempo. ¿Quiénes son las auxiliares? Son el ángulo plano y el ángulo sólido. El ángulo plano, su unidad en el sistema internacional es el radián y su símbolo es rad. Ojo, es un ángulo, es una abertura. Fíjate, esta abertura es un ángulo, fíjate, esta abertura es un ángulo, ¿no? Esta abertura también es un ángulo y esta abertura es otro ángulo, pero todo esto está en el plano, ¿no? En el plano, ¿ya? Si yo me demoro de ir de este punto hacia este punto, voy a recorrer un ángulo, ¿verdad? Y si yo mido el tiempo, ya voy a tener la rapidez angular. Eso es lo que habíamos visto en una magnitud derivada hace un momento. Ahora, te explico lo que es ángulo sólido. El ángulo sólido, su unidad es el esteroradián y su símbolo es SR. Para que te des cuenta, esto es fácil, ¿verdad? Esto también es fácil, ¿por qué? Porque esto ya viene a ser una esfera. Y una esfera, jovencito, si tomamos una porción de la esfera de la capa superior, ¿no? Y nos vamos hacia el centro, vamos a ver, jovencito, que acá todo esto se va a llamar, pues, lo que se conoce como ángulo sólido. Ojo, tiene radio, tiene área, ¿no? Esto es un ángulo sólido, ¿no? Físicamente lo puedes ver ahí. Entonces, no es para, pues, darnos cuenta que no la vamos a aplicar. Esto se aplica, ¿no? En una pelota, por ejemplo, todo este pedazo va a ser el ángulo sólido. Muy bien, jovencito, pasamos al siguiente, consideraciones. ¿Qué consideraciones tienes que tener? Metros por segundo, dice, se lee. Mira, metros por segundo, lo que yo he dicho, se lee metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que este por, ¿no? Que esta rayita se lee por, ¿sí? A ver esto, kilogramo por metro cúbico, debería decir. Muy bien, kilogramo por metro cúbico. ¿Esto cómo sería? Metros por segundo al cuadrado. A ver, metros por segundo al cuadrado. Mucho cuidado ahí. Ahora vamos a ver otro. Mira, ¿cómo se lee esto? El newton está multiplicado por metro. Mira cómo se lee. Simplemente newton metro. Nada más. Otro. ¿Esto cómo se leería ahora que hemos aprendido esto y el otro? Sería kilogramo metro por segundo al cuadrado. Recuerda que la rayita me indica por. A ver, ¿cómo sería? Ahí está, kilogramo metro por segundo al cuadrado. Ya está. Y ahora vamos a pasar a unos ejemplos para
que te des cuenta cómo derivan estas magnitudes de las fundamentales. Por eso dice derivadas, porque derivan de las fundamentales. El área. El área es la multiplicación de una longitud por una longitud. Pero el área, ¿no? O la longitud está medida en metros. En el SI, la longitud está medida en metros. Metros por metros me va a dar metros cuadrados. Velocidad. La velocidad es la distancia entre el tiempo, o sea, longitud entre tiempo, ¿verdad? O longitud por tiempo, se podría decir. La longitud en qué estará? En metros. Y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la velocidad es metros por segundo. Muy bien, pasamos al otro, densidad. Tú debes de saber que la densidad pues, responde, ¿no?, a la división de la masa entre el volumen. Masa entre volumen. Pero la masa en el sistema internacional está dada en kilogramos y el volumen está dada en metros cúbicos. Así es como se halla la densidad en, ¿no?, en el sistema internacional. Estos serían sus unidades. Muy bien, jovencito. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Bueno, con esto acabamos. Ya con esto basta para poder resolver tus problemas de tu libro. Muy bien. Vamos entonces a finalizar. Muchas gracias.